Para hablarnos más sobre este tema, tenemos en la línea telefónica la internacionalista, doctora Arlén Ramírez Uresti. Arlén, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. Me gustaría preguntarte, aunque el terrorismo no es nuevo, estamos viviendo una oleada de actos fatales en los últimos días de diferentes grupos terroristas, el Estado Islámico, talibanes, los kurdos en Turquía, en fin. Desde tu perspectiva, desde tu análisis, ¿en qué etapa estamos frente a la lucha contra el terrorismo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Un saludo, Pati. Pues mira, Omar, lo hemos venido comentando con anterioridad, este tipo de atentados, sobre todo como lo vemos ahora en Pakistán, obedece justamente a este centenario, ¿no?, de la reconfiguración. En 2016 se cumplen 100 años de la configuración en el Medio Oriente de diferentes países que hoy en día vemos como repúblicas islámicas, pero que no existían hasta hace un siglo. En realidad, Pakistán es uno de los países con más secuelas de la Guerra Fría. Sí. Hay que recordar que justamente Afganistán y Pakistán son dos países que nacieron y que se tuvieron que configurar a partir de esta intención de la ex Unión Soviética por tener control como una única salida al mar a través del Medio Oriente. Pakistán es un país que ha sufrido bastante a partir de su configuración en 1947 como República Islámica después de su independencia. Y hay que recordar también que es uno de los países no solamente que más pobreza ha tenido, sino también más desigualdad y una brecha muy grande entre los grupos sociales que habitan en Pakistán. En esta ocasión el ataque contra los cristianos no solamente refrenda toda esta sinergia que ha tenido el terrorismo en los últimos meses, de vestir al occidente y de tratar a toda costa de reposicionar el gran califato que se tenía y que se vivió durante muchos siglos en Medio Oriente. Arlén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Arlén, todos estos atentados llevan como sello el extremismo del Islam. Hay algunas voces que dicen, llegó el momento de refundar al islamismo en el mundo. Claro, mira, hay que ser muy claros, definitivamente la bandera del Islam mal utilizada por todos los grupos terroristas. Hay que recalcar, el Islam no significa terrorismo, definitivamente. Que en este momento está siendo usado como una bandera de lucha es diferente, pero sí tenemos que hacer mucha conciencia entre la audiencia en que los principios del Islam no son principios terroristas. Es una religión que paradójicamente al uso que se le está dando, es una religión que habla de paz, es una religión que habla de igualdad, es una religión que habla de cordialidad y de amor entre todas las criaturas, de creaciones de Dios, ¿no? Desafortunadamente lo que vemos ahorita es una lucha política, ideológica, y que además también se mediatiza extremadamente porque justamente los grupos terroristas tienen como finalidad esto que vemos hoy. O sea, un atentado terrorista tiene como objetivo el dar un golpe mediático, el hacer que haya eco entre diferentes fuentes y entre diferentes medios de comunicación, de tal forma que genera o detona esta alarma de pánico. Así es, por eso sentimos el día de hoy. Arlén, por eso vemos estos atentados, por ejemplo, contra niños en lugares como el metro, como un aeropuerto, es decir, los puntos que más fuerza recobran en la opinión pública de todo el mundo. Ese es el objetivo de los terroristas. Totalmente, y justamente lo vemos además no solo cuando está baja la guardia, o sea, una característica bien importante de estos ataques que estamos viendo atomizados, ¿no?, en diferentes partes del mundo, es justamente eso. Hay que recordar además que Pakistán en los últimos años ha tenido por lo menos 125 ataques de este tipo, O sea, no es un atentado aislado, no es algo que haya surgido fortuitamente. En el caso muy particular de Talibán, la célula que está operando, que es un brazo ultra extremista de Talibán, está además tratando de rescatar un Estado totalmente islámico, libre de cualquier expresión cristiana y de cualquier expresión occidental. Por eso arremeter contra la población más vulnerable y en un momento en el que la guardia está totalmente baja y que no se esperan, aunque haya habido 125 atentados previos, pues ya tenía prácticamente un año de no haber un atentado en Pakistán de esa magnitud.
Así es, Arlene, justamente también recordar que pues el terrorismo, uno de sus objetivos centrales es atacar a la sociedad civil, dar muerte a inocentes que no tienen que ver con ejército, con cuerpos de seguridad, y justamente desde ahí se define los actos terroristas. Una última pregunta, Arlene, desde tu perspectiva, ¿se está ganando la guerra contra el terrorismo? Y te lo digo porque a pesar de que están estos actos pues violentos, fatales, pero también se están considerando otros elementos, por ejemplo, que Palmira ya fue recuperado por el gobierno sirio, se habla de que se detuvo al número 2 del Estado Islámico, en fin, una cierta serie de atentados, incluso se dice que atentan también porque empiezan a retroceder a los terroristas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero yo creo, Omar, que la estrategia global en contra del terrorismo en cuestión práctica está dando los primeros resultados. Hay que tener en cuenta que el terrorismo que vemos hoy en día, esta nueva ola del terrorismo, sí, es una oleada ideológica y dista mucho lo que vemos en la captura de líderes y en esta violencia, no violencia con violencia. En realidad lo que tendríamos que estar buscando es cómo no contener ideológicamente, pero sí preparar en un aparato ideológico la contención de ideologías tan negativas como las que vemos alrededor del mundo. Lo que sobresale en todo esto es que se siguen atacando puntos estratégicos y se sigue haciendo una operación estilo invasión, estilo militar, no muy al estilo del occidente, arremetiendo contra cualquier expresión, claro, como el socialismo o en este caso el Estado Islámico. Pero en realidad la cuestión ideológica, que es lo que nos tiene que preocupar, el que tengamos adeptos al Estado Islámico alrededor del mundo, es lo que no se ha podido contener y difícilmente se hará con estrategia militar. Claro. Doctora Arlene Ramírez Uresti, muchas gracias por estar en México al Día y darnos este análisis y sí, sobre todo también atacar el fondo de estos extremismos en todo el mundo, las causas que están generando estos extremismos.